Bueno, vamos a resolver este ejercicio, que es un ejercicio sencillo, parecido a varios ejercicios que tienen en la práctica 2, en la práctica 4, de calcular las inversas generalizadas. Acá vamos a hacer simplemente la parte de calcular la inversa. A ver. Acá está hecho el dibujito. A ver, hay mucha información acá, vamos a verlo de a poco. La función de distribución acumulada de la Bernoulli de parámetro P, que es una variable aleatoria discreta, es una función que va de los reales en el 0, 1 y que se comporta así. Vale 0 hasta el 0, pega un salto en 0, que es el primer valor que toma la variable aleatoria. Ese salto tiene altura 1 menos P. Ahí sigue, digamos, constantemente valiendo 1 menos P hasta que pega un salto en el siguiente valor que toma la variable aleatoria discreta, que es el 1, y ahí pega un salto de lo que le resta, que sería P. Y después vale constantemente 1. Eso es lo que está escrito acá. Para calcular la inversa generalizada, lo que hay que hacer es hacer este cálculo. No se ve muy bien acá porque lo hice, bueno, clarito, pero si uno elige un i sub 2, que es un valor cualquiera que está entre 1 menos p y 1, el a de i sub 2 quiere decir el valor de los x en R, tal que f de x es mayor o igual que este i sub 2, que mayor o igual que este i sub 2 equivale a decir mayor o igual que 1, porque no hay ningún otro valor en el medio, es lo mismo que el a sub 1, y eso da el intervalo desde el 1 a más infinito. De la misma forma se puede ver que el a sub i1, para cualquier i1 entre 0 y 1 menos p, entre 0 y 1 menos p, lo que tenemos es que f de x es mayor o igual que i1, eso es un 1. Y ser mayor que este valor i1 equivale a ser mayor o igual que 1 menos p. Entonces esto es lo mismo que calcular, esto nos va a dar desde 0 hasta más infinito. Va a dar lo mismo que el a sub 0, porque esta función en 0 vale el 1 menos p. Entonces, ¿cómo definimos la inversa? La inversa la definimos como para todos los valores de i que están acá, la definimos como 1, y que es el ínfimo de este intervalo, y para todos los i1 que están adentro de este intervalo, para todos los valores de i que están adentro de este intervalo, los definimos como el ínfimo, que vale 0. Entonces la función inversa toma los valores entre 0 y 1 y se fija. Si están entre 0 y 1 menos p, el ínfimo vale 0, y todos los valores que están entre 1 menos p y 1, el ínfimo vale 1. Y muy bien. Ahora después vamos a ver una aplicación de este cálculo, y este es el resultado probabilístico que es bien relevante. Entonces vamos a primero mirar la parte matemática de este resultado, y después vamos a hablar de por qué se habla de generación de números al azar asociado a este resultado. Pues lo que esta proposición nos dice es, si uno tiene una variable u uniforme del 0, 1, y f una función de distribución, que ahora vamos a aclarar en la demostración precisamente qué es lo que uno quiere decir cuando dice una función de distribución, y define la variable aleatoria x como f a la menos 1 de u, entonces la variable x definida así es una variable aleatoria con función de distribución f. Entonces miremos la demostración. ¿Qué quiere decir que f sea una función de distribución? Eso quiere decir que satisface las propiedades de, cumple una función de distribución del lema 3,3, me tuve que ir a fijar el número del lema, el lema que vimos en la parte de introducción de las variables aleatorias, que es una función que va de los reales en el 0, 1, que es monótona creciente, de vuelta en sentido amplio. Esto en general no lo vamos a aclarar, pero lo aclaro porque que crece o se queda constante, digamos. Que es continua derecha y tiene límite izquierda, y que el límite, cuando t tiende a menos infinito, vale 0, y cuando t tiende a más infinito, vale 1.
Si nos dan una función que cumple estas 4 propiedades y una variable aleatoria con distribución uniforme, podemos hacer esta composición y recomponemos una variable aleatoria que tenga esta función de distribución, que tenga como función de distribución a esta f. Lo que pasa cuando una función satisface estas propiedades es que está definida la inversa generalizada, que ya probamos, resulta creciente y por lo tanto boreliana. Como esta función es creciente y por lo tanto es boreliana, f a la menos 1 de u es una variable aleatoria. Ahora tenemos que calcular su función de distribución. La función de distribución de la variable x en un x pequeño es esto, misma cuenta de siempre. Reemplazamos a x por f a la menos 1 de u. Y ahora vamos a usar el último resultado de ese lema que probamos, que tenía muchos ítems, justamente porque era el que necesitábamos. Nosotros decíamos que el conjunto donde f a la menos 1, el conjunto que es equivalente esta expresión de acá a esta expresión de acá. Eso es lo que nos dice el lema 410 en su parte 5. Bueno, pero si esto es igual que esto no es más que la función. Olvidemos esto un segundo. Esta es la función de distribución acumulada de la variable aleatoria u, uniforme en el seno 1, evaluada en f de x. Lo que pasa es que la función de distribución acumulada de una variable aleatoria uniforme del 0, 1 tiene esta pinta. Vale 0 hasta el 0. Vale 1 desde del 1 en adelante. Y desde el 0 al 1 es igual a la identidad. Como f de x es un valor entre 0 y 1, la función de distribución de u evaluada en f de x es la identidad, así que vale f de x. Ahora mirando el final de la cuenta y el principio de la cuenta, lo que vemos es que para esta variable aleatoria, su función de distribución acumulada en cada x está dada por la función f con la que arrancamos. Bueno, primera observación. La proposición que acabamos de probar es la demostración constructiva del lema 3.4 que habíamos anunciado la semana pasada, que no espero que se acuerden, pero que se las pongo acá de nuevo para que lo vean, que decía esto: dame una función de distribución, o sea, que vaya de R al 0, 1, que sea todo lo que dice acá, ¿no? Que sea monótona creciente, que sea continua derecha con límite izquierda, que existan los dos límites. Entonces, del lema, acá debería decir del lema 3.3, perdonen, entonces existe una variable aleatoria x definida en un espacio de probabilidad omega fp, tal que la función de distribución acumulada es f. Bueno, eso es lo que acabamos de probar. Entonces, la definimos de manera constructiva a la x, vos dame la u, yo te doy la x. Si la u está definida en este espacio de probabilidad, entonces la x también va a estar definida en este espacio de probabilidad. Porque la función esta f solo modifica r nada más. Entonces, esto es lo que dice acá. La proposición nos permite construir la variable aleatoria x con la distribución que nosotros querramos, sin saber, si sabemos construir una variable aleatoria con distribución uniforme del 0, 1. ¿Qué es tener una variable aleatoria uniforme del 0, 1? Esto es lo mismo que saber elegir un número al azar en el intervalo 0, 1. Ahora, ¿cómo se genera una realización de una variable aleatoria uniforme del 0, 1? Esto quiere decir, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el mecanismo que nos permite obtener, es que apretamos un botón, nos devuelve un número elegido al azar en el intervalo 0, 1? O nos devuelve lo que se llama una realización de la variable aleatoria o del experimento que conduce la variable aleatoria. Entonces, como esto no es mi área de especialización, ni mucho menos, les copio este pedacito de un libro de Hans Otto Georgi, que es un probabilista muy relevante, y tiene este libro que está en la bibliografía de la materia, que tiene tanto probabilidad, la mitad del libro es probabilidad y la mitad es estadística. Me pareció que estaba buena esta cita para ponerla acá. Dice lo siguiente: realizaciones aleatorias de variables distribuidas como uniforme 0, 1 se llaman números aleatorios o números aleatorios. Se pueden encontrar en tablas, en internet,
algunos de ellos están generados por azar real, y si les interesa el tema, pueden ir a este link que discute o cuenta cómo se hacen. Y lo que pasa en la práctica es que lo que se usa como números aleatorios en general son números pseudo aleatorios, pseudo random numbers, que no son aleatorios por completo, sino que al contrario, que son por completo no aleatorios, sino que se producen determinísticamente. Y un método estándar para producir los números pseudo aleatorios es el método lineal de congruencia. Yo les voy a dejar esta descripción acá, la leemos, pero hay que elegir un módulo m, que se elige un número grande, 2 a la 32, que es un número grandote, después un número a en natural y un incremento b. Para elegir estos dos números a y b, dice la fuente, dice Georgi, se requiere un montón de pericia para saberlo, o sea, no cualquiera puede elegir bien. Después elige una semilla, K sub 0, entre 0 y n-1, y acá dice que en general esta elección se ata como al reloj interno del procesador, y se define una secuencia recursiva de números, de modo que, dado el número K sub i, el número K sub i más 1 se construye como A por K sub i más B, pero módulo m. Entonces, la sucesión de números pseudo aleatorios después se construye a partir de estos K, tomando el cociente con m. Y si uno elige A y B de manera apropiadamente, la secuencia K sub i tiene un periodo m, y por lo tanto no se repite, no es que cicla, sino que demora mucho en volver a repetirse, digamos. Y lo que dice acá es que sobrevive quiere decir que pasa bien varias pruebas estadísticas de independencia. Acá dice que este es el caso de elegir este número, y acá hay una cita de esta afirmación. Si les interesa, la fuente natural sobre números aleatorios, que también la menciona Georgi, es el libro de Knuth, que se llama El arte de la programación computacional. Bueno, ¿qué podemos decir nosotros de esto? Nosotros vamos a asumir y trabajar con los números aleatorios que nos produce un paquete en nuestro caso el R. Entonces lo que les quiero mostrar es cómo se generan realizaciones de una variable aleatoria uniforme 0,1 en el R. Lo que vamos a hacer es generar un vector que vamos a llamar W, no sé por qué, pero ese es un nombre que se me ocurre a mí, digamos, no es que tiene nada en particular, y de longitud 1000 simplemente para facilitar algunas cuentas posteriores, pero podría ser de la longitud que uno quisiera. Cada coordenada del vector W, que vamos a llamar U sub i, es el resultado de elegir un número al azar en intervalo 0,1 en R. Entonces lo que les quiero mostrar es cómo se hace esto con la computadora. Entonces les voy a decir otra palabra para esto, para cada coordenada, es la realización de una variable aleatoria con distribución uniforme 0,1. Y lo que vamos a hacer es mostrar los primeros 10 obtenidos simplemente para no llenar la pantalla de números. Entonces en el R hay que tipear, esto les estoy copiando el programita de R que usé, este es un código que usa el R para decir, bueno, lo que sigue a continuación es algo que no me interesa, y el R pone el prompt, sería el cursor, que es este signo menos, y después uno escribe. Entonces yo fijé la semilla como la fecha, 7 de mayo del 2020, después le puse, pero esto es simplemente para que si todos hacemos esto en nuestras computadoras, en nuestro R, todos vamos a obtener los mismos números elegidos al azar. Si no ponemos esta instrucción, cada vez que corramos esta instrucción de acá abajo, que produce los números, el vector de longitud 1000 de coordenadas uniformes, van a consistir en números diferentes. Entonces esta semilla se puede setear para que todos tengamos la misma
tira de números al azar, y después la segunda, la tercera, la cuarta vez que usemos esta instrucción, hasta que no volvamos a fijar semilla, vamos a obtener cosas, digamos, vamos a ir ciclando en esta construcción de números pseudoaleatorios, y vamos a obtener resultados diferentes. La instrucción simplemente es esta que está acá. Este renglón de acá genera los 1000 números al azar. ¿Cómo se produce? ¿Qué quiere decir esto? R es la letra para el paquete para generar random. Generar random, números aleatorios con distribución uniforme, genera los 1000. Y como no le aclaramos ningún parámetro, ni A ni B, por default toma el 0 y el 1. Esto es un vector, y ahora lo que le estoy pidiendo en la siguiente instrucción no muestra nada a la computadora. Esta flechita de asignación podría reemplazarse por un igual. Le estoy diciendo, hace que W sea igual a una generación de números aleatorios. Y ahora le digo, mostrame las coordenadas de 1 a 10 de ese número. Y estas son las coordenadas de 1 a 10. Por supuesto, podríamos listar el vector completo, pero no sería muy cómodo mirar los 1000 números. Lo que sí nos podemos preguntar y contestar, como bien o mal, pero podemos preguntarnos, es que si estuvieran bien generados, ¿cuántas coordenadas del vector U estarían entre 0 y 0,1? Bueno, eso no podemos saberlo de manera cierta, pero podríamos decir cuántas coordenadas aproximadamente, cuántas estarían entre 0 y 0,1. Como la longitud de ese intervalo es un décimo de la longitud total, y si estos números estuvieran elegidos al azar, ahí más o menos deberíamos tener un décimo en ese intervalo, un décimo del total de números. Como hay 1000 números, más o menos 100 deberían caer entre 0 y 0,1. ¿Y cuántos deberían caer entre 0,1 y 0,2? Y bueno, más o menos otros 100. Y otros 100 en el intervalo que sigue, y otros 100 más en el que sigue. Bueno, le podemos pedir que recalcule, y esta tabla resume lo que le pasó a esta secuencia en particular. En cada uno de los intervalos, que son 10, vemos acá la cantidad de veces que ese valor fue observado. 94, 100, 121, etc. ¿Es razonable? Bueno, es razonable quiere decir el generador de números al azar que tiene adentro cargado el R, ¿produce números compatibles con ese modelo? Vamos a asumir que sí. De hecho, lo que hacemos, la fama, digamos, que tiene este paquete es porque en parte también hace que sean confiables los números al azar que genera, si no, no se usaría tanto. Lo que yo quiero mostrar es una manera de ver esta tabla gráficamente. ¿Cómo podemos hacer en esta tabla, mirarla gráficamente? Bueno, podemos graficar estos intervalos y estas cantidades como alturas. Que el ojo ve más rápido un gráfico que una tabla. Acá está hecho eso, fíjense. Están puestos en el eje X los 10 intervalos, y acá arriba la frecuencia o el total de veces que ha sido observada, digamos. Vuelvo para atrás, 94, 100, 121, acá tenemos 94 en la primera barra, 100 y 121, etc. Como vemos, da más o menos parejo. Ahora, lo que nosotros podemos encontrar que más o menos deberían ser 100 en cada uno, porque les decía antes, elegimos 1000, y entonces es fácil hacer 1000 dividido 10. Para despegarnos de la cantidad de observaciones obtenidas, lo que nosotros podemos hacer es otro gráfico. Este gráfico se llama histograma, y lo que vamos a hacer ahora es el histograma de frecuencias. Perdón, el histograma en escala de densidad. Si miran ahora la escala en el eje vertical, lo que representa es un cambio de escala, una división por un número, para que el área total representada en este gráfico sea 1. Si miran, esto tiene más o menos altura 1, cada barra tiene más o menos altura 1, como la base también es 1, la escala es diferente, bueno, no tan diferente, pero es diferente. Base por altura nos da 1 por 1, este es un gráfico de área 1. Y se llama escala de densidad porque lo que permite es comparar esto con la densidad que nosotros queremos. La densidad del uniforme 0,1 es constantemente igual a 1 en el intervalo 0,1.
Muy bien, eso es la generación de una tanda de 1000 números al azar. Lo que podríamos hacer es repetir esta instrucción que está acá, esta instrucción UURNF de 1000, y vamos a obtener otros 1000 números. Y si la volvemos a repetir, otros 1000 números, y podemos hacer los histogramas de todos, que deberían más o menos parecerse a esto con variaciones, ¿no? Quizás una barra sube y otra baja. Ahora, ¿qué nos dice la proposición si nosotros lo que quisiéramos es generar normales? Entonces acá vale una aclaración. El R tiene su propio generador de números normales, que no voy a comentar en este momento. Yo quiero usar la proposición para, a partir de estos 1000 números uniformes, generar 1000 números con distribución normal. Entonces lo que tengo que hacer para seguir la proposición que vimos recién es encontrar la función de distribución acumulada de una normal. Primero pensar cuál normal quiero, digamos que quiero la normal estándar, después tengo que buscar su función de distribución, después buscar la inversa de su función de distribución y aplicársela a estos 1000 numeritos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces a partir del vector u de longitud 1000 vamos a obtener otro vector que se va a llamar x, o doble x si quieren, de longitud 1000 también. A cada coordenada de x la vamos a llamar x sub i, a la iésima x sub i, y lo que tenemos es que x sub i va a ser la inversa de la función de distribución acumulada 1 normal 0, 1, que si se acuerdan, se llamaba phi a la menos 1, ya nos cruzamos con ella cuando definimos la normal, aplicada al vector, a la variable u sub i. Entonces esta es una operación coordenada a coordenada que queremos hacer en el vector. Una de las ventajas de R es que opera muy fácil, maneja muy fácilmente las operaciones coordenada a coordenada. Entonces basta que nosotros tipiemos esto, que es QNorm, que habíamos visto que era la instrucción, QNorm, era la instrucción que nos daba la inversa de la función de distribución acumulada, en la normal estándar. Si aplicamos QNorm al vector U, y eso quiere decir aplicar la función phi a la menos 1 coordenada a coordenada, y nos construye un vector x, que asigna este resultado al vector x, que tiene longitud y. ¿Cómo será entonces el histograma del vector x? ¿Qué nos dice la proposición 4.3 que debiera ser? Bueno, el vector x, cada coordenada debería tener distribución normal. Si nosotros ahora hacemos la misma tablita que hicimos antes con el vector u, pero ahora la hacemos con el vector x, como el vector x debe tener distribución normal, debería moverse más o menos entre menos 3 y 3. Y cuando hagamos la tablita no nos van a quedar cantidades uniformes, sino nos deberían quedar cantidades parecidas a las que dice la función de densidad de la normal. Si uno estuviera en clase, yo les preguntaría, ¿cómo debería ser el histograma del vector x? Y esperaría ver las respuestas de ustedes y trabajaríamos sobre esa respuesta. Pero como esto es una versión grabada, yo me contesto como espero que contesten ustedes. De paso les digo que acá no tipié, pero para construir el histograma que está en la página que sigue, simplemente se le pone ist de x y se le pone la opción que no lo calcule como histograma de frecuencias, frec igual a false. No importa, se google, esa parte es una pavada. Este es el histograma de las x. Fíjense que acá lo que yo le pedí fue un histograma en escala densidad, y lo que me da es también una escala acá que en principio no sabemos interpretar, que no es más que la escala de frecuencias dividida por una constante para que integre 1, y lo que obtenemos es valores entre menos 3 y 3, mucho más frecuentes los valores cercanos al 0 y mucho menos frecuentes los valores cercanos al 3 y al menos 3. Nosotros nos podemos preguntar cuán buena es la generación de números al azar que hicimos, cuán parecida a la curva normal es esta que vemos acá, y eso es lo que representa este gráfico. Este mismo gráfico anterior con la densidad de la normal estándar superpuesta, y vemos que da bastante bien, muy bien, digamos. Bueno, muy bien. Eso en cuanto a una variable aleatoria continua con una inversa. ¿Qué pasa con el caso de
Bernoulli, que ya calculamos la función de distribución inversa de la Bernoulli y después calculamos su inversa generalizada. ¿Cómo hacemos para generar una Bernoulli de parámetro P con este método? No lo vamos a hacer ahora con la computadora, sino que vamos a hacer las cuentas para tratar de entender qué es lo que pasa. Si quieren parar el video acá y pensar ustedes en cómo lo haríamos, o sea, a partir del gráfico que encontraron para la inversa de la función de distribución acumulada de Bernoulli, ¿qué quiere decir generar esto? Pueden hacerlo. Yo les voy a contar ahora, o sea, no en el próximo video, sino a continuación, cómo sería. Pero si quieren pensarlo un rato, paren el video acá. Pausen. Bueno, este es el gráfico, ¿no? Acá tenemos, lo voy a graficar acá mismo, en la función de distribución acumulada. Esta que está graficada acá en naranja, igual que antes, es la función de distribución acumulada. Ahora, lo que terminamos haciendo, lo que podemos hacer es pensar el intervalo 0,1, que es donde va a caer la uniforme, lo vamos a dividir en una unión de dos subintervalos, J0 y J1. J son los valores de U que van a terminar dándome un 0, y J1 son los valores de U que van a terminar dándome un 1. Y la cuenta que hicimos antes es que los valores que van a terminar dándome un 0, los valores de I tal que f a la menos 1 de I me da un 0, son los que están entre 0 y 1 menos p. Y los que van a terminar dándome un 1 son los que están entre 1 menos p y 1. Este es un intervalo de longitud 1 menos p, y este es un intervalo de longitud p. ¿Está bien? Si lo miramos en este gráfico, me gusta este gráfico por lo siguiente, acá está puesta la función de distribución, lo que uno hace es, entra por acá, dice, si U pertenece a J0, quiere decir que la U cayó acá. Si esta es la situación, hay que mirar esta división del intervalo que da la función f. Esta de acá y esta de acá. Si U pertenece a J0, la f a la menos 1 le asigna un 0. Y si U pertenece a J1, a este intervalo de acá, f a la menos 1 le asigna un 1. Eso es lo que quiero representar este gráfico. ¿Y por qué funciona este método? Que parece medio mágico en la proposición que vimos recién. Funciona por lo siguiente. Si yo quiero calcular la probabilidad de que x sea igual a 0, esto es lo mismo que decir que como x es f a la menos 1 de u, es la probabilidad de que f a la menos 1 de u sea 0. Pero esto equivale a decir que para que f a la menos 1 de u sea 0, la preimagen de... Bueno, la función inversa generalizada lo que me da es esto. Me dice que esto es lo mismo que decir que U está en el intervalo desde 0 a 1 menos P, o sea, el J0. Y esto tiene probabilidad 1 menos P. La probabilidad de que U caiga en un intervalo de longitud 1 menos P es 1 menos P. La probabilidad de que U caiga en un intervalo de longitud P como J1 es P. Generalicemos esto un poco más. ¿Cómo haríamos para generar una variable aleatoria X discreta con un rango numerable en principio y probabilidades puntuales que vamos a escribir a sub I con este método? Entonces, esto es un ejercicio que tienen en la práctica. Yo se los voy a contar rápidamente, ustedes tienen que pensarlo bien, pero les quiero mostrar un poquito qué es lo que este método hace. Después ustedes lo escribirán formalmente como ejercicio de la práctica. Acá tenemos de vuelta un gráfico con mucha información, pero básicamente, ¿qué es la función de distribución acumulada para una variable aleatoria discreta que toma valores? Caso B. Bueno, todo va a depender de cómo es esta enumeración que está hecha acá, pero en principio no tiene por qué pasar, ni siquiera tiene por qué ser posible, pero supónganse que los casos B estuvieran ordenados, por lo menos el caso B menos 1, el caso B y el caso B más 1. Si estos fueran valores consecutivos, digamos, no hay ninguno en el medio, la función va a ser, de distribución acumulada va a ser como escalera con peldaños a la altura del caso B menos 1, caso B más 1. Y la altura de cada peldaño va a ser el valor de la probabilidad. Esto lo vimos cuando vimos las funciones discretas. Sobre caso B se sube un peldaño de altura P sub X de KI o a C a sub I. ¿Cómo funciona?
la construcción de la variable discreta a partir de la f a la menos 1 de una uniforme, la uniforme se tira hacia acá, como esta U azul, cae un resultado entre 0 y 1. Y ese valor, uno lo que hace es fijarse dónde cae este U. Si este U cae en este intervalo de acá, que acá está llamado JI, y acá el siguiente es JI más 1, como en el caso de la Bernoulli teníamos el J0 y el J1, si U cae acá es porque la inversa va a asignar al valor K sub I, hay que pensar un rato, pero el valor asignado es este K sub I para la inversa, y eso va a suceder proporcional a la longitud de este intervalo. Ahora, la longitud de este intervalo es exactamente el salto de la función de distribución acumulada, que es el A sub I o la probabilidad puntual. Entonces acá está descrito matemáticamente un poquito lo que dice esto, pero esencialmente que el método consiste en construir una partición del intervalo 0,1 como una unión disjunta de J sub I, donde la longitud del intervalo J sub I es la probabilidad puntual. Y lo que les decía antes, si los K sub I estuvieran ordenados en forma creciente con el subíndice, esto no sucede siempre, ni siempre es posible. Basta pensar un poco en problemas de cardinalidad, pero no importa en esta altura. El método de la inversa generalizada lo que propone es elegir al J sub I como el intervalo formado por el valor de la función de distribución acumulada entre dos valores sucesivos de la variable aleatoria. Pero en realidad no es tan importante quién es un extremo y quién sea el otro. Lo que sí es importante es que la partición esta cumpla que la longitud de cada elemento de la partición sea la puntual. Entonces, si a partir de una variable aleatoria uniforme del 0, 1 definimos a x asignándolo así, que x valga K sub I siempre que U pertenece a JI. Y este JI es un intervalo, o no necesariamente un intervalo, podría ser una unión de intervalos, un conjunto. Pensemos un intervalo cuya longitud sea la misma que la probabilidad puntual, entonces lo que vamos a conseguir es la distribución adecuada. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que x sea igual a K sub I es la misma que la probabilidad de que U esté en JI, y como U es uniforme, la probabilidad de que caiga en un intervalo o en un conjunto va a ser proporcional, va a ser exactamente igual a la longitud. Y conseguimos lo que queríamos, era construir una variable aleatoria que las puntuales fueran los A sub I dados. La inversa generalizada solamente da una manera de construir esa partición. O sea, va definiendo los J sub I en función de esta cercanía, que no es necesariamente más eficiente desde el punto de vista computacional, por ejemplo. Hay métodos que desde el punto de vista computacional son más eficientes para para generar variables aleatorias de manera que cumplan una cierta distribución discreta a partir de un uniforme. Porque tienen que ver con la reordenación, con la velocidad con la que la máquina calcula estas cosas. Pero este es uno muy clásico utilizado y que lo vamos a usar también por razones, digamos, teóricas. Vamos a usarlo bastante, por eso lo estamos presentando con este grado de detalle. Bueno, para terminar este video y esta parte de variables continuas, quisiera charlar 2 páginas sobre los tipos de variables aleatorias con los que nos hemos encontrado en esta presentación hasta ahora. Nos ocupamos nada más que de variables discretas y continuas. Entonces, cabe la pregunta, una vez que uno entendió un poco a esta altura qué son unas y otras, ¿habrá algún otro tipo de variables aleatorias? Bueno, están las variables aleatorias singulares. Acá hay una fuente para mirar información sobre las variables aleatorias singulares, es un libro de Billingsley, un probabilista importante, que tiene su libro de probabilidad y teoría de la medida. El libro es muy bueno. En general, un ejemplo de las variables singulares son el conjunto ternario de Cantor. Nosotros no vamos a explayarnos sobre esto, porque para explotar la riqueza de este ejemplo,
necesitamos tener como una intuición de la integral de Lebesgue, que es lo primero que ustedes van a ver en análisis real cuando vayan a análisis real, o teoría de la medida. Entonces, nada, este ejemplo lo van a ver en análisis real, así que no se preocupen ahora, pero quizás les puede quedar como una curiosidad, despertar una curiosidad que se satisfaga en la materia de adelante. Es bueno aprender la materia cuando uno tiene preguntas. Entonces esta es una pregunta que pueden llevarse a la siguiente materia. Lo que puede probarse, pero tampoco vamos a ver acá, y que sí es un resultado de análisis real, que toda variable aleatoria se puede escribir como una combinación convexa de una variable discreta, de una continua y de una singular. En la materia no vamos a hablar nada de variables singulares y van a aparecer algunos ejemplos de combinaciones convexas de continuas y discretas. Porque la verdad que en las aplicaciones esto suele aparecer. Les voy a mostrar un ejemplo en la página que sigue, de una manera más o menos natural que aparece. En la práctica lo vamos a ir viendo un poco ahora, un poco en vectores aleatorios y un poco también cuando veamos distribuciones condicionales. Acá vamos a mirar este ejemplo que es una mezcla de una variable continua con una discreta. Si uno fija una ciudad en particular, un lugar en el globo terráqueo en particular, y piensa en esta variable aleatoria que los meteorólogos miden mucho, y es muy relevante, que es la cantidad de lluvia caída en una ciudad, en un día elegido al azar. Entonces uno puede preguntarse, ¿será que esta variable es discreta? ¿Será que es continua? Si uno mira la variable aleatoria, si llueve o no llueve, o sea, un 1 si llueve y un 0 si no llueve, esa es una variable aleatoria discreta que toma solo dos valores, 0 y 1, y por lo tanto va a ser una Bernoulli. El parámetro de la Bernoulli va a cambiar si la ciudad es Buenos Aires, si la ciudad es Mendoza, o si la ciudad es Río de Janeiro, donde la cantidad de días con lluvia en promedio son muy distintos, son muy distintas para los tres escenarios. Pero lo que estamos acá mirando es la cantidad de agua caída, digamos. Y esa es una variable que sería continua porque toma valores que van desde 0 en adelante de manera continua, pero por otro lado, la probabilidad de que X sea 0, o sea, no caiga lluvias, eso es una probabilidad positiva. Entonces, tiene una parte, digamos, como que uno la puede mirar como que tiene una parte continua y una parte discreta. ¿Cómo se formaliza eso desde el punto de vista matemático? Esto se los cuento como ejemplo, después lo vamos a retomar cuando veamos distribuciones condicionales. Se los cuento como ejemplo para satisfacer la curiosidad si se les había planteado la pregunta. Entonces se puede modelar como un experimento aleatorio que consiste en lanzar una moneda con probabilidad P de obtener cara. Entonces cara sería equivalente a lluvia, es lo que les decía antes. Una vez que si sale cara, o condicional a que salga cara, quiere decir si llueve, la cantidad de agua caída o de lluvia caída se modela con una distribución continua concentrada en los valores positivos, por ejemplo con una gama. Podría tratarse de otra distribución, pero para fijar ideas pensemos en una gama, no va a jugar ningún papel acá en la función de distribución. Si sale seca, quiere decir que no llueve, la cantidad de lluvia caída es igual a 0. Entonces nosotros tenemos acá en juego varias variables aleatorias. En realidad este es un ejemplo que está anticipando la coexistencia de muchas variables aleatorias y sirve como un ejemplo de una combinación convexa, pero también sirve como un ejemplo de, nos interesa estudiar varias variables aleatorias al mismo tiempo, que es lo que vamos a hacer la semana que viene, mirar vectores aleatorios. Entonces, acá hay varias variables. La variable aleatoria Y, que es la indicadora de cara, que es una Bernoulli de parámetro P, donde P va a depender de la ciudad en la que estemos mirando. Tomamos W, que va a ser la gama de alfa lambda, que es la cantidad de lluvia caída condicional a que llueve, los días que llueve. O sea, si agarráramos la base de datos del Servicio Meteorológico Nacional sobre la ciudad de Buenos Aires y tiráramos todos los días en los que no llovió, y nos quedáramos con los registros donde sí llovió, los días que sí llovió, y el modelo gamma fuese bueno, podríamos pensar que estamos hablando de esa variable, que esas serían realizaciones de esta variable aleatoria.
Y hay otra variable aleatoria que juega acá, que es la variable constantemente igual a 0. O sea que es la única variable aleatoria que no es aleatoria, sino que es constante, pero las constantes son unas variables aleatorias discretas muy particulares. ¿Está bien? Su función de distribución acumulada es esta de acá, vale 0 y pega un salto en el 0 donde vale 1, porque el único valor que esta variable aleatoria puede tomar es el 0. Entonces, si yo quiero calcular para esta variable cantidad de lluvia caída la probabilidad de que x sea menor o igual que un valor x pequeño, lo que puedo hacer es por el teorema de probabilidad total, separar esto como dos eventos. Es x es menor o igual que x y y vale 1, o x es menor o igual que x e y vale 0. Entonces ahora, usando el teorema de Bayes, como los eventos y probabilidad de que y sea igual a 1, acá está dos veces. Miremos esta, probabilidad de que y sea igual a 1 y probabilidad de que y sea igual a 0. Son eventos de probabilidad positiva, puedo usar el teorema de Bayes, esto no va. Lo que tenemos es problema del copy-paste. Lo que tenemos es la probabilidad de que y valga 1 por la probabilidad condicional de que x sea menor o igual que x dado que y vale 1, más la probabilidad de que y valga 0 por la probabilidad condicional de que x sea menor o igual que x dado que y vale 0. Y ahora podemos reemplazar. La probabilidad de que y valga 1 es p, la probabilidad de que y valga 0 es 1 menos p. Ahora, condicional a que llueve, la cantidad de lluvia caída la modelamos por W, la variable aleatoria gamma. Condicional a que no llueve, la variable aleatoria i se convierte en la variable aleatoria discreta z, que en este caso es constante, pero podría no ser constante y ser discreta, y acá pondríamos z menor o igual que x. Entonces, ahora reemplazamos probabilidad de W y probabilidad de z por las funciones de distribución acumulada asociadas a la variable W y a la variable z. Y ahora si miramos de dónde partimos y a dónde llegamos, vemos que la función de distribución acumulada de x se escribe como una combinación convexa, quiere decir, sería una combinación lineal, pero donde los coeficientes de la combinación lineal son positivos y suman 1, por lo tanto tienen que estar entre 0 y 1, acá son p y 1 menos p, y dan la función de distribución acumulada de una variable aleatoria continua y la función de distribución acumulada de una variable aleatoria discreta. Bueno, es eso que está escrito acá. Combinación convexa quiere decir eso, quiere decir una combinación lineal donde los coeficientes de la combinación lineal son numeritos entre 0 y 1 que suman 1. Estos casos de combinar una continua con una discreta sí son relevantes, de hecho, son los que, las repito, veremos en la materia. Bueno, y esto concluye todos los temas de variables aleatorias, continuas y discretas. La semana que viene vamos a trabajar con vectores aleatorios.